Nuestro tema para este día es el rostro radiante de Moisés. Y vamos a descubrir que aquí hay una gran lección para nosotros y con la ayuda de nuestro pastor Niperle espero que nos pueda servir para aplicarlo a nuestra vida y permitirle a Dios que Él pueda obrar esa transformación, como dirá Pablo más adelante en la Biblia, de gloria en gloria. Así que vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Dios. Querido Padre, cuando leemos esta historia, luego de este encuentro especial, personal e íntimo que Moisés tuvo contigo y el resultado que fue que su rostro brillaba, nos hace pensar en lo que aún nos falta a nosotros y rogamos que tu Espíritu Santo nos impresione para reconocer nuestra necesidad de ti. Por eso pedimos tu ayuda en el nombre de Jesús. Amén. Para este día, pastor, me gustaría ir al texto bíblico para comenzar por ahí, porque vemos algunas cosas aquí que es tremendo, ¿no? Desde el verso 29 de Éxodo 34 dice el texto así: Y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano. Al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Luego se dan más detalles, pero me quiero centrar en ese pasaje porque, pastor, acaba de tener una experiencia maravillosa Moisés, pero quizás aquí hay 2 preguntas. Me gustaría comenzar con esta. Pero ¿por qué ahora comienza a brillar el rostro de Moisés, siendo que ya había tenido otras experiencias con Dios antes? Pero, y usted lo destacaba, cuando bajó con las tablas de piedra y las rompió, esa vez que las rompió, el rostro de Moisés no brillaba, ahora sí está brillando. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Porque por lo que notamos, no es que sea automático el yo estoy en la presencia de Dios y ahora brillo. Correcto. Yo creo que aquí nosotros tenemos una lección muy valiosa para nuestras vidas también. No basta con decir que yo soy cristiano o aún ir a un templo. Nosotros debemos tener un encuentro con Dios como lo tuvo Moisés y prepararnos para ese encuentro. Recordemos que este brillo en el rostro de Moisés sucedió después que él tuvo la revelación del carácter de Dios, de amor y de bondad. Amén. Así que lo que hizo una gran diferencia fue que Moisés cada vez más quiso conocer de Dios, cada vez más quiso entrar más en una relación de amistad con Dios, y entonces Dios le revela su carácter de amor, de bondad, de misericordia y de justicia. Y entonces ahora eso provoca un efecto en Moisés. Podemos decir que Moisés ahora ha sido transformado por su asociación con Dios. Okay. Eso es lo que realmente estaba contando. Recordemos siempre, yo aprendí una frase que decía: una persona que está dentro de un garaje no lo convierte en vehículo. Así que es lo mismo que una persona esté en una iglesia, una persona que ande cargando su Biblia. No significa necesariamente que esa persona es cristiano o está en comunión con Dios. Debemos nosotros tener un encuentro con Dios, debemos hacerlo en una base permanente. De hecho, esto nos ayuda para entender que nosotros no nos tenemos que desesperar, que nuestra meta no es, bueno, yo quiero que mi rostro brille de ahora en adelante. No, esa no es mi meta. Mi meta es conocer a Dios, es entrar más en comunión con Él, es estar más tiempo con Él. Y entonces automáticamente vendrá ese reflejo de la gloria de Dios en nosotros, no en el sentido como Moisés lo tuvo. Recordemos que Moisés siempre es una figura de Cristo y finalmente Moisés estaba representando a Jesús, quien vino y reflejó la gloria de Dios, la gloria del Padre. Lo dice Juan en el capítulo 1, está muy claro que Jesús reflejó esa gloria de Dios en una manera que nosotros, los seres humanos, pudiéramos comprender y pudiéramos tolerar, especialmente aquellos que lo vieron. Yo digo pudiéramos porque tenemos el testimonio escrito, pero para aquellos que vieron a Jesús, esto se aplica en una manera literal. Y ahora, pastor, porque me gustaba eso que decía, no es que debemos convertir el rostro brillante de Moisés o esa luz
en la meta a perseguir. Y esto me lleva a el resto del texto, usted puede leerlo, mi amigo, mi amiga, nos dice de que Moisés ni siquiera se daba cuenta que estaba brillando. Y me lleva justamente a una aplicación para nosotros, cómo podemos vivir una cercanía, una relación tan cercana con Dios que ni siquiera nos damos cuenta que ya estamos pareciéndonos a Dios, aunque todo el mundo lo note, pero nosotros seguimos reconociendo nuestra indignidad delante de Dios. Bueno, aquí hay otro punto que yo creo que es de suma importancia. Si es tan importante estar en comunión con Dios y absorber más de Dios para nuestras vidas, creo que es muy importante también cómo eso se aplica en nuestra vida diaria. Cuando nosotros entendemos que Moisés no sabía que su rostro estaba brillando, aquí nos da una gran lección. Entre más cerca estemos con Dios, entre más nosotros conozcamos de Él, menos nosotros vamos a tener algo de qué jactarnos, menos nos vamos a creer superiores a otras personas, menos vamos a pensar que ya somos sin pecado. Entre más cerca nosotros estemos de la presencia de Dios. Porque aquí yo quiero contrastar algo y voy a hacer un paréntesis para contrastar algo que había sucedido anteriormente. Recordemos que en el quinto ascenso de Moisés al monte, cuando él estuvo con Dios, también fueron invitados otros líderes, Sí. Otras personas, otros ancianos, incluyendo Nadab y Abiú. Sí. Ahora noten ustedes, Nadab y Abiú, ellos fueron después destruidos porque estuvieron en la presencia de Dios, pero no les aprovechó. ¿Por qué? Porque Nadab y Abiú vieron esto como una razón para jactarse, Sí. para engreírse, para enorgullecerse, y lo vieron como un motivo. Bueno, ahora estamos más cerca de Dios, podemos hacer lo que nosotros queremos. Wow. Qué peligroso es eso para nosotros como cristianos. Qué peligroso es eso para nosotros como líderes, en pensar, bueno, como yo estudio esto de la Biblia y conozco este idioma y esto otro, y he recibido clases con fulano de tal, así que yo puedo hacer lo que yo quiero, o sentirme que soy superior a otras personas. Creo que esa fue la actitud de Nadab y Abiú. Y siempre que una persona tenga esa actitud, es de tener cuidado, porque tal vez Dios no actúa como actuó en el pasado, pero hace mucho daño a las familias, a las iglesias, donde hay ese espíritu que en Isaías dice, yo soy más santo que tú. De hecho, al final del libro de Isaías se menciona esto, que justo antes de la venida de Jesús habrán personas que van a tener ese espíritu, yo soy más santo que tú, y Dios dice, estos son humo en mi nariz, o sea, yo no soporto eso. Si hay algo que Dios no soporta, es ese espíritu laodicense de creerse superior a otras personas, y cuando nos creemos superiores, podemos estar más lejos del Señor. De hecho, hermano Gerson, hay una declaración que me gustaría compartir, Muy bien. que la encontramos en uno de los libros escritos por Elena White, y precisamente trata de esto. Muy bien, excelente. Vamos a leer esta declaración, vamos a escucharla, porque tenemos que reconocer cuál es nuestra verdadera condición y cómo podemos alcanzar esta relación tan profunda con Dios que nos ayude a reconocer, valga la redundancia, qué es lo que realmente necesitamos. Muy bien, así que vamos a leer desde aquí esta declaración. Los que en verdad tratan de perfeccionar un carácter cristiano nunca acarician el pensamiento de que no tienen pecado. Su vida puede ser irreprochable, pueden ser representantes vivos de la verdad que han aceptado, pero cuanto más disciplinen su mente para espaciarse en el carácter de Cristo y cuanto más se acerquen a la divina imagen del Salvador, tanto más claramente discernirán la impecable perfección de Jesús y más hondamente sentirán sus propios defectos. Cuando algunas personas pretenden estar santificadas, con eso dan suficiente evidencia de que están muy lejos de la santidad. Dejan de ver sus propias debilidades y su indigencia. Consideran que ellos reflejan la imagen de Cristo porque no tienen un verdadero conocimiento de Él. Cuanto mayor es la distancia entre ellos y su Salvador, tanto más justos
aparecen a sus propios ojos. Bueno, a mí me parece, hermano Gerson, una declaración realmente muy puntual, muy fuerte Sí, también, porque qué terrible es pensar que yo estoy más cerca de Dios y quiero que otros sepan que yo estoy más cerca de Dios, pero eso me hace realmente estar más lejos de Él. Entre más pretensiones yo haga de santidad, entre más yo trate de demostrarles a otros que soy mejor que ellos, o que yo estoy en otra luz, o que yo ya estoy caminando en todo lo que la palabra de Dios dice, podemos estar más y más lejos de Dios. Así que creo que esto tiene que enseñarnos acerca de nuestra dependencia de Dios, de la humildad. Creo que Moisés nos mostró a través de esto la importancia de la humildad y de depender de Dios. De hecho, la gran preocupación que Moisés tenía siempre después de lo del becerro de oro era, sí. Señor, no nos dejes, acompáñanos, no, mira, no soy yo, porque Moisés bien, bueno, yo ya sé el truco ese de abrir el mar. Jamás, siempre una dependencia, siempre una humildad con Dios, porque ese es el gran peligro. Cuando tenemos éxito en una línea de la obra de Dios, podemos pensar que es automático y que ya no necesitamos a Dios. Y ahora, pastor, más adelante, lo decía al principio, pero ahora quisiera que nos ayudara con esta reflexión final. El apóstol Pablo va a retomar, creo, esta experiencia y allá en la carta segunda a Corintios dice que debemos ser transformados de gloria en gloria. Porque para Pablo esto era un proceso, es decir, esto de ir de gloria en gloria y cómo se verifica en Cristo Jesús. Me refiero en cómo al estar en Cristo Jesús se puede verificar este proceso en cada cristiano. Bueno, yo creo que la Biblia nos da a nosotros un fundamento y es bien interesante que Dios nos dice a través del apóstol que si alguno está en Cristo es una nueva creación. Ahora, ¿cómo es una nueva creación? Bueno, necesita ser transformado. Y sabe que solo hay 4 ocasiones en el Nuevo Testamento que se menciona la palabra metamorfosis, que incluso la usamos en español. Es una palabra griega que hace alusión a un cambio. De hecho, se nota en la naturaleza, ¿verdad? Como, por ejemplo, una larva, un gusano, finalmente se puede convertir en una mariposa. Un proceso, creo que la naturaleza es uno de los procesos de transformación más extraordinarios, porque el resultado final no es jamás como al principio. Sí. Ahora, hay 4 versículos en la Biblia, 4 pasajes donde se menciona esta palabra metamorfosis. 2 de ellos están mencionados cuando Jesús se transfiguró, cuando Jesús llevó a 3 de sus discípulos al monte y su apariencia cambió. Sabemos que previo a la cruz hubo ahí un encuentro muy especial con Dios. No voy a ahondar con eso. Pero las otras 2 palabras donde se mencionan, donde los otros 2 textos donde se menciona esta palabra metamorfosis, cambiar, son importantes para nosotros. Uno de ellos es en Romanos, sí, Romanos, el capítulo número 12, donde dice el apóstol Pablo, él dice, sean transformados por la renovación de su entendimiento. Ahí se usa la palabra metamorfosis. Y la otra es el texto que aparece en nuestra lección, donde el apóstol Pablo dice que nosotros somos cambiados por lo que contemplamos. Entonces, ¿cómo se produce esto en nosotros? ¿Cómo se produce esa transformación? Aquí están las 2 claves. Número 1, comienza en nuestra mente. Donde tiene que haber un cambio es en la mente. Nuestra mente es la que gobierna todo. Allí tiene que haber un cambio, porque la mente es la que nos limita o la que nos ayuda para salir adelante. Y número 2, tiene que ver cuando nosotros pasamos tiempo con Dios, lo contemplamos en las. Así que queremos experimentar este tipo de transformación que Moisés experimentó. Tenemos que permitir a Dios que entre a nuestra mente, tenemos que darle el control de nuestra mente. Y número 2, tenemos que pasar tiempo en comunión con Él. Y queremos, pastor, que ore por nosotros en ese sentido, que hoy tomemos la decisión. Esa decisión la tomamos nosotros, sí, pero que Dios nos ayude para poder pasar tiempo con Él. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, porque tú estás dispuesto a
cambiarnos, a transformarnos a tu gloria, a tu imagen y semejanza, ser bondadosos como tú lo eres, amorosos, misericordiosos, perdonadores. Gracias, Señor, porque estas características tú deseas que las reflejemos para que el mundo pueda ver que tú estás con nosotros, en nosotros y con tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén.